Muy buenas tardes, mis amados hermanos, Dios los bendiga, sean todos bienvenidos a nuestro estudio de la tarde. Hoy estamos terminando, Dios mediante, el libro de Hebreos, un precioso libro. Llega en el capítulo 13 los consejos del apóstol Pablo, los últimos consejos, y definitivamente una descarga de una parte práctica y de una parte muy maravillosa, consejos acerca del comportamiento cristiano en diferentes áreas de la vida, de suprema importancia y muy útiles para nosotros. Así que vamos a orar para iniciar nuestro estudio. Maravilloso Padre, oh Dios de misericordia y gracia, delante de ti venimos, amado Señor, pidiendo tu bendición, rogándote, oh precioso Padre, que por medio de tu Espíritu Santo tú vengas y nos enseñes tu palabra, Señor, donde hay discernimiento y entendimiento en el conocimiento de tu palabra. Bendícenos, amado Dios. Haz de cada uno de nosotros esas epístolas vivientes, Señor, esas cartas abiertas para que el mundo lea, Señor, cómo se vive una vida dedicada, consagrada, una vida de temor, una vida de rectitud y de obediencia a tu palabra, Señor. Bendícenos y líbranos del mal, oh Dios nuestro. En tus manos, amado Dios, colocamos nuestra amada Colombia, oramos por nuestro presidente, oramos por los gobernadores, los alcaldes. Oramos por todas las personas que hemos elegido para que nos gobiernen, precioso Dios, para que lo hagan con temor, para que lo hagan con honestidad, Señor. Pon tu divina gracia, Señor, y tu poder alrededor de ellos para que puedan ser instrumentos de bendición para todos nosotros. Pedimos misericordia por nuestra amada Colombia, Señor. Colocamos, Señor, nuestra vida en tus manos. Seguimos orando, Señor, contra esta pandemia, pidiéndote misericordia en medio del juicio, Señor, rogándote, Padre Celestial, que no nos olvides, Padre Santo. Que tengas misericordia, que extiendas tu mano, Señor, y que seas tú, precioso Dios, ese escudo alrededor de nosotros, que nos defiende, que nos libra del mal, Señor, y que nos ampara, Padre Santo. Gracias te damos, amado Dios. Bendecimos, Señor, y oramos por los médicos, por los enfermeros, por toda la gente, Señor, que está allí de diferente manera, aseadores, celadores y todas las personas, Señor. Que tengas misericordia, Señor, que los libres del contagio, Padre Santo, que los que están enfermos en la cárcel se recuperen, que tu divina gracia, Señor, nos libre de este látigo y de este flagelo, nuestro buen Señor. Oramos también por el ejército, por la policía, para que los guardes y les des cada día un corazón más sensible a las situaciones y a las necesidades, porque la vida se vive de diferentes formas dependiendo de las necesidades y las situaciones que nosotros tenemos. Ten misericordia de cada uno de nosotros, Padre Celestial, y líbranos y ayúdanos y bendícenos y danos un corazón que se deleite en ti, que se goce en tu misericordia. Gracias te damos, oh Dios nuestro. Colocamos en tus manos nuestra vida, Padre Celestial, y pedimos, amado Dios, tu santa bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Abramos nuestras Biblias en Hebreos, en el capítulo 13. Llegamos a un capítulo muy práctico y empieza de esta manera. Permanezca el amor fraternal. Es importante que nosotros como cristianos tengamos una identidad que nos identifica como cristianos. Y esa identidad es el amor. Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 55. San Juan 13, 55. Jesucristo, hablando acerca de una de las características, o por así decir, de la característica fundamental de un verdadero cristiano, nos dijo lo siguiente. San Juan 13, 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Prácticamente lo que nos está diciendo, esta es la característica suprema de un verdadero discípulo de Jesucristo. Si tuvieres amor los unos con los otros. Es importantísimo que nosotros, en medio de un mundo de tanta maldad y que muchas veces, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, no dejemos que nuestro amor se enfríe. No dejemos perder las cosas maravillosas, el ser bondadosos, el ser generosos, el ser misericordiosos, porque el que siembra cosecha.
Y cuando nosotros extendemos nuestra mano y ayudamos, el Señor extenderá su mano hacia nosotros y también nos ayudará. Versículo 2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo han hospedado ángeles. ¿Qué significa esto? Que un cristiano debe ser una persona hospitalaria, debe ser alguien que sea amable, debe ser un pulmón en la sociedad, debe ser un filtro social. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo han hospedado ángeles. Recordemos el tiempo en el cual se escribe esta epístola. La iglesia estaba siendo perseguida, muchos cristianos corrían de un lugar a otro, eran perseguidos, eran atrapados, eran encarcelados, eran muertos, eran torturados y necesitaban ayuda. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo han hospedado ángeles. Versículo 3. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. La empatía, que a veces no sabemos qué significa la palabra empatía, es podernos colocar en la situación de otro y poder tener la misericordia para ayudar a uno que está en una situación más mala que la nuestra. Conocemos más fácil la antipatía, el ser antipáticos, egoístas. Dios quiere que tengamos esas cualidades que son fundamentales en todo cristiano. Versículo 4 llega a un punto medular, a un punto muy controversial. Dice el versículo 4, honroso sea en todos el matrimonio. En pocas palabras lo que está diciendo, Dios no cambia. Y Dios está diciendo acá, el matrimonio es para todos. Los que no tienen el don de continencia, los que quieren vivir en pareja, deben casarse. Claro como el agua. Honroso sea en todos el matrimonio. ¿Y qué más sigue? Y el hecho sin mancilla. ¿Qué quiere decir esto? La voluntad de Dios es que un hombre y una mujer se casen sin haber tenido antes experiencias sexuales, sino muy por el contrario, que lleguen al matrimonio santos, dignos y puros. Porque a santidad nos ha llamado Dios y no a la inmundicia. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero no, pues lo que pasa es que como yo vivo con ella hace 15 años, entonces eso ya está casado. ¿Dice en alguna parte de la Biblia eso? No. Puede llevar 15 años, 20 años, 50 años en unión libre, está pecando. ¿Y qué debe hacer? Se debe casar. Léalo y entiéndalo. ¿Qué sigue diciendo acá? Claramente la palabra de Dios dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros, ¿qué dice? Los perdonará Dios. ¿Sí dice eso? No, no dice eso. ¿Qué dice? Los juzgará Dios. Y si te juzga como fornicario y si te juzga como adúltero, te mandará al infierno. No estoy de acuerdo. No es eso importante. Si tú puedes contender con Dios, nunca ganarás. Dios nos ha dado su palabra, no para que contendamos como si fuésemos Dios y contendiésemos con Él de tú a tú. No somos dioses. Dios nos ha dado su palabra para que el que quiera salvar su alma, la obedezca. Entonces tenemos acá palabras maravillosas y nos dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Está diciendo muy claramente, los juzgará, los condenará y los echará al infierno. Para que no nos confundamos. Libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 22. Proverbios 18, 22. Antiguo Testamento, libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 22. Y leemos en Proverbios 18, 22 de esta manera. El que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia, o también se traduce la bendición de Jehová. ¿Por qué no dice ahí el que se arrejunta con una mujer también será bendecido? No dice eso. Si haces las cosas bien, serás bendecido. Pero si haces las cosas mal, y aquí hoy pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeres los estatutos, mandamientos, ordenanzas que yo te prescribo hoy para que vivas. Y la maldición si no los oyeres.
El que haya esposa halla el bien y alcanza la bendición de Jehová. También tenemos en Primera de los Tesalonicenses, capítulo 4, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. En Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, dice lo siguiente: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿De qué habla aquí? De que Dios quiere que nosotros seamos santos, que vayamos en un proceso de obediencia y de santidad hacia la perfección del conocimiento de Dios. Que os apartéis de fornicación. Muchos cristianos piensan que si yo estoy en pecado y si peco mucho, pues más es glorificado Dios porque más me perdona. No es así. Dios es un Dios que perdona el pecado del pecador que confiesa. Pero Dios es un Dios santo, que tiene comunión con hijos santos. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Sigamos leyendo, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Muchos cristianos viven en fornicación. Hace mucho tiempo siguen viviendo en fornicación. Y pasa el tiempo y no se quieren casar y siguen viviendo en fornicación. Y después dicen, yo no sé por qué Dios me va a condenar. ¿Qué dice la palabra? A los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sigamos leyendo acá y dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Muy claro, que cada uno de vosotros sepa tener su propia, no dice mujer, su propia esposa en santidad y honor. Es honorable el término mi esposa, casados, 20 años de matrimonio, 30 años de matrimonio, es un honor. Nuestro pacto matrimonial debemos honrarlo. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a santificación. Jesucristo nos llamó para que saliésemos de las tinieblas, no para seguir viviendo en tinieblas. Para que vivamos en la luz de Cristo, en una vida de santidad, en una vida de obediencia, en una vida de temor a nuestro Dios. Pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos ha dado de su Espíritu Santo. ¿Qué significa? Es que el pastor William dice, es que el pastor William me manda también unas cosas diciendo, amiguito, si usted es una persona que es mi amigo y vive en fornicación, pues yo lo sigo tratando como mi amigo. El problema es que yo no soy el que le dice puede entrar o no puede entrar al cielo. Ese es Dios. Y Dios ha dejado normas claras para que nosotros estudiemos su palabra. Seguimos nuestro estudio en Hebreos 13, versículo 5. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. Contentaos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Una de las cosas que más tortura a la gente es la codicia. El deseo de tener más. Y uno se muere y no se lleva nada. Y la codicia caza el alma de su poseedor. Tenemos que entender algo supremamente maravilloso y grande, que somos peregrinos. Vamos de paso. Vamos y como peregrinos, entre menos carguemos, mejor caminamos. No quiere decir que seamos pobres. No quiere decir que debemos tener mente de pobres y de ruina. No, pero debemos ser agradecidos con lo que Dios nos da. Si el Señor me quiere bendecir y voy a ser una persona multimillonaria, amén, aleluya. Y si no, y si voy a vivir con una gran escasez, Dios sabrá. Si todas mis bendiciones me las va a dar al otro lado, maravilloso, las prefiero allá.
Entonces, leemos acá: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentaos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Lo que el Señor me dé, bendito sea el Señor. Y hay que aprender a cuidar y administrar de las cosas que Dios nos da. Versículos 6 y 7 dice lo siguiente: de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Qué importante es que nosotros tengamos esa confianza en nuestro Dios. Verdaderamente, el hombre puede hacer muchas cosas y el hombre es muy volátil y cambia mucho, pero Dios no cambia. Versículo 7. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Los pastores, personas llamadas a predicar la palabra de Dios, dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Qué significa esto? Que un pastor debe ser una persona de buen testimonio. Sí, se habla muy mal de los pastores. La mayor parte de los pastores son ricos, tienen guardaespaldas, viven en unas mansiones impresionantes, la gente murmura que, mejor dicho, pero no todos son así. Y si tú estás en una iglesia de sana doctrina y llevas 5, 10, 20 años observando la conducta de tu pastor y viendo cómo traza y enseña cuidadosamente la palabra de Dios, hombre, asegure sus pies sobre Jesucristo y permanezca firme y sea fiel y sea leal a nuestro Dios. Filipenses capítulo 4, versículo 10. Filipenses 4, 10. En Filipenses capítulo 4, versículo 10. Filipenses 4, 10. Leemos lo siguiente: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hacéis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabed también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. ¿Qué significa esto? Tiene un significado supremamente especial y lo vamos a leer en 1 Corintios capítulo 9, versículo 13. 1 Corintios 9, 13. 1 Corintios capítulo 9, versículo 13. Dice 1 Corintios 9, 13: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. ¿Qué significa eso? Exactamente lo que está diciendo. Sin embargo, ¿de qué vive un pastor? De las ofrendas y de los diezmos. ¿Y toda la gente está obligada a dar? No, nadie está obligado a dar. El que quiere dar, da, y el que no quiere dar, no da. Pero los gastos no dan espera. Dios tiene cuidado de todos. Aquí el apóstol Pablo, quien fue un gran predicador, un hermosísimo pastor, dice: he aprendido a vivir con abundancia, con escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es algo muy maravilloso. Volvemos a nuestro capítulo en Hebreos 13. Dice el versículo 8: Jesucristo es el mismo, ayer, hoy
y por los siglos. Esta parte es tremenda y es que Jesucristo es Dios. Y desafortunadamente muchas veces nosotros los cristianos queriendo como no sé, buscando como cierta controversia, cierta división entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, decimos, no, es que eso es del Antiguo Testamento, no, es que eso es del Nuevo, no, es que Dios no cambia. El Dios del Antiguo Testamento mandó al Jesucristo del Nuevo Testamento y el Jesucristo del Nuevo Testamento mandó al Espíritu Santo y los tres son tres y los tres son uno. Y los tres dijeron, cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Entonces toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovechan a los que se han ocupado en ellas. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas personas se dejan llevar por nuevas y diversas doctrinas. Por ejemplo, no, aquella iglesia es más chévere. Allá el pastor dice que si usted vive 3 años con esa persona, usted ante los ojos de Dios ya está casado. No, allá el pastor dice que uno también tiene el derecho a tomarse unos traguitos y que pues el pecado está en embriagarse, pero uno sí puede tomar, fumar y uno no debe ser tan mojigato. Jesucristo hizo eso. Jesucristo, dice la palabra de Dios, al que nunca conoció pecado. ¿Cuántos pecados hizo Jesús? Ninguno. Por nosotros fue hecho pecado, porque el pecado del mundo, de todos, fue puesto sobre él, pero él debía ser santo. ¿Y cuál es la idea de Dios para todos sus hijos? Sed santos, porque yo, Jehová, vuestro Dios, soy santo. Entonces, mis amados hermanos, hay que empezar rápido porque la tarea es bastante tediosa, bastante grande. El versículo 10 dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven en el tabernáculo. Este versículo 10 nos habla que tenemos tantas bendiciones maravillosas e impresionantes que la gracia de Dios se abrió de una manera súper impresionante, que las ofertas, que mejor dicho, que Dios se excedió en bendiciones para con nosotros y para este tiempo. Libro de Hebreos capítulo 10, versículo 19. Hebreos 10, 19, leemos lo siguiente en Hebreos 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, que es la palabra de Dios que va sacando de nosotros todas esas ideas cerradas que teníamos y nos va colocando la verdad absoluta de Dios. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Qué quiere decir eso? Hagamos de nuestra decisión de fe algo totalmente firme. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¡Qué maravillosa! ¡Qué palabras tan apropiadas! ¿Qué es lo que nos dice acá que aquel día se acerca? ¿Qué día es el que se acerca? El día del rapto de la iglesia. El día en el cual Dios bendecirá y a la vez juzgará a su iglesia, queriendo darles el mayor de todos los regalos, la promesa del rapto de la iglesia. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al sonar de la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. ¿Qué es eso? Es la promesa del rapto de la iglesia.
antes de que en esta tierra las cosas se pongan terribles y peor que terribles, el Señor recogerá sus hijos y partiremos para el cielo glorioso de nuestro Dios, a pasar los 7 años de las bodas del Cordero, a pasar el tiempo más maravilloso en la presencia de nuestro Dios. Y de ahí para adelante a pasar la eternidad con Él. Entonces, que nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos ¿a qué? A que caminemos recta y obedientemente. Tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué estamos viendo hoy día? Todo se está descuadrando. ¿Qué estamos viendo? La preparación para el nuevo orden mundial. Todo se está casi que colocando en el desorden más grande para que venga el caos y venga un líder mundial a gobernarnos, que será el anticristo. Y se desaten los juicios del Apocalipsis. Volvemos a nuestra cita en Hebreos capítulo 13 y seguimos leyendo acá. En el versículo 11. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Él murió fuera de Jerusalén. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. ¿Qué significa todo esto? No te acomodes mucho en este mundo. No te enraíces acá. Nosotros somos peregrinos y vamos de paso. Hay una ciudad en donde está registrado tu nombre, en donde vamos a vivir para siempre. Y esa es la Nueva Jerusalén. Libro de Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21. Filipenses 3, 20 y 21. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Qué dice esto? ¿Qué es lo que quiere decir? Un día seremos transformados. Y esto mortal se vestirá de inmortalidad. Y este cerebrito y todo será transformado. Y seré regenerado en un hombre diferente, un hombre espiritual que ame con toda su mente, con todas sus fuerzas, con todo su ser a Dios. Que le tema y le obedezca totalmente. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, porque este cuerpo es pecaminoso, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Tenemos una ciudadanía en los cielos. Tenemos una esperanza incorruptible y maravillosa. Tenemos una herencia. Y el Señor nos dice, ven y séme fiel hasta la muerte, y te daré la corona de vida. Pero tenemos que ser probados, y nuestra prueba está en nuestra vida día a día con nuestro Señor. Volvemos al capítulo 13, seguimos leyendo. Dice el versículo 15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Versículo 15. Una tarea impresionante para muchos. No todos tenemos el don de cantar bonito. Todos podemos cantar, pero una cosa es cantar y otra cosa es cantar bonito. Pero todos tenemos un Padre que es nuestro Dios, que independientemente a que cantemos bonito o feo, le gusta que le cantemos. El que sacrifica alabanza me honra, dice Dios.
En el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 21, Isaías 43, 21, Dios nos dice lo siguiente acerca del deber de nosotros como cristianos. Isaías 43, versículo 21. Dice Isaías 43, 21, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. ¿Qué quiere decir esto? Cante aunque no cante. Cante aunque no le guste. Búsquele el gusto y cante. ¿Qué significa eso? Dios me ordena que le cante y que le adore. Y entonces yo debo obedecer. Ahora más que nunca estamos en nuestros hogares, quizás solos. Cántele al Señor. Cántele al Señor. Abra su garganta. Él es el motivo de tu adoración. Adórale. El Señor quiere indefectiblemente que nosotros le cantemos. Dice aquí en el versículo 15 otra vez, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Sáquele el gusto y cójale el encanto. Hay que cantarle al Señor. Es nuestro deber adorar a nuestro Dios. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Es muy importante que nosotros como árboles de Dios tengamos buenos frutos. Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Es importante que nosotros aprendamos a pensar en los demás, aprendamos a romper nuestro egoísmo y a pensar en cómo ayudar a nuestro prójimo. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Es un versículo impresionante. En la vida del pastor, muchas veces hay muchas personas que lloran en el hombro del pastor, que tienen dificultades. Pastor, ayúdeme a orar, pastor. Y para eso está el pastor, con mucho gusto. Pero, ¿sobre qué hombro llora el pastor? Sobre el hombro de Dios. ¿Qué es lo que dice nuevamente? Dice, obedeced a vuestros pastores. Si su pastor es un pastor que le enseña verso por verso, línea tras línea, reglón tras reglón, todo el consejo de la palabra de Dios como hacemos nosotros. Entonces lo que el pastor le está diciendo es que obedezca a Dios. Y eso es lo que hacemos. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. O sea que yo tengo que rendir cuenta por lo que les enseño. Absolutamente sí. Yo tengo que rendir cuenta por lo que les enseño, por lo que les explico y por lo que dejo de enseñarles. Tengo que rendir cuenta. Por eso, nosotros tenemos por costumbre enseñar línea por línea, reglón tras reglón, verso por verso, un poquito aquí, un poquito allá. ¿Qué más sigue diciendo? Y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría. Qué maravilloso, qué precioso es cuando hay un rebaño y el rebaño es obediente. Y qué bendición cuando usted trabaja con un grupo que es tan obediente que en vez de ser un trabajo es un deleite. Yo tengo el privilegio de pastorear una iglesia muy hermosa, con muchas personas que realmente aman a Dios y le temen y le sirven y le honran. No todos los pastores tienen esta preciosa bendición. Dice para que lo hagan con alegría. Yo lo hago con alegría. Y no quejándose. ¿Cómo es que un pastor se queja? El pastor se queja porque tiene que defenderse. ¿Por qué? Porque fulanito, mengano y perenzado están acusando al pastor. Y le están diciendo y le van a mover la butaca y lo van a echar y el pastor no haya. No es mi caso, gracias a Dios. Gracias a Dios, muchos de mis amados hermanos oran por mí y les agradezco sus oraciones. Y se vive y se siente el amor de nuestros hermanos y es muy hermoso.
para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Qué no es provechoso? Hacer las cosas bien con una mala actitud. No es provechoso. Hacer lo que debe hacer, pero con mala actitud. No sirve para nada. Qué hermoso es cuando verdaderamente nos gozamos en la obra, nos deleitamos en compartir, encontramos que hay eco en nuestros hermanos, encontramos lo más hermoso y el anhelo mío y mi deseo más profundo es que el día del rapto de la iglesia, cuando subamos por la gracia de Dios, yo pueda decir, todos, casi todos, la gran mayoría, eso. Ese es mi anhelo y ese es mi sueño, que todos lleguemos a obtener la promesa de nuestro Señor. Entonces seguimos, dice, vamos en el versículo 16, 17. Orad por nosotros, pues confiamos que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Nuevamente el verso 18 que dice, el pastor debe ser una persona de buen testimonio. Y lo procuro. Y me esfuerzo en el nombre de Dios para no darle a nadie nada malo que decir. Y más os ruego que lo hagáis así para que yo os sea restituido pronto. Entonces, es importante que nosotros oremos, pero es importante también que nos pongamos en contacto. ¿Qué es y cuál es el ruego del pastor? ¿Qué es lo que el pastor quisiera anhelar? ¿Qué es lo que el pastor... algunos dirían, el pastor quiere un avión, un jet privado. No, mi deseo, el deseo que tengo en mi corazón es que algún día tengamos el lugar para construir el templo. Y mi anhelo, que me ayuden a orar por eso. Pero también digo, si el Señor viene pronto, entonces no me interesa tanto el templo. Me interesa irme. Me interesa que todos nos vayamos. Ese es mi anhelo. Y creo definitivamente que sí, que viene pronto. Versículo 20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué dice este versículo 21? Dios es el que hace la obra de transformación en cada uno de nosotros. Que debemos disponernos como el barro en las manos del alfarero para que el alfarero haga su santa voluntad. Para que seamos transformados, para que seamos regenerados, para que seamos nuevas criaturas. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 10. Efesios 4, 10. En Efesios capítulo 4, versículo 10 leemos algo maravilloso y dice lo siguiente. El que descendió, hablando de Jesucristo, que descendió. ¿Y descendió a dónde? Al infierno. Después de que murió en la cruz, descendió al infierno. Es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Descendió a los infiernos, predicó en los infiernos, llevó cautiva la cautividad. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. Sí, eso es real totalmente, los 12 apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hoy día ya no hay apóstoles. ¿Por qué? Porque son 12 y no hay cupo para uno más. El Señor escogió a 12 y 12 es un número cerrado, de acuerdo a la numerología bíblica. Son 12. Apocalipsis en el capítulo 14 dice, y el muro de la ciudad, Apocalipsis 22, 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Qué quiere decir Apocalipsis 22, 14? Que si en Mateo, Marcos, Lucas y en Juan fueron 12 y en Apocalipsis son 12.
y Apocalipsis es el final del final. Entonces, ¿cuántos caben en el intermedio de la historia? Ninguno. Exacto. Porque así es la Biblia. Es fácil de entender cuando la queremos entender. ¿Qué más nos sigue diciendo? Apóstoles. También es claro que debemos entender la manera como está escrito. Dice, y él mismo constituyó. No dice constituye, constituyó en tiempo pasado a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Para nuestros días tenemos los dones de evangelistas, sí, porque aún hay mucho mundo por evangelizar. De pastores, sí, hay mucho para pastorear. Y de maestros también, porque hay mucho para enseñar. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos a ser como Cristo. ¿Cómo? Obedientes en todo. ¿A quién? A Dios. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por el estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad. ¿Cuál verdad? La palabra es verdad. En amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, un cuerpo que se ayuda es el cuerpo de Cristo, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¡Qué maravilloso! ¿Qué quiere? Dice tantas cosas. Somos coyunturas, somos un cuerpo, somos una familia, somos la iglesia de Jesucristo. Y antes de cualquier otra cosa, debemos mirar por los nuestros. Jesucristo en Mateo 17, orando, dijo, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Seguimos nuestra lectura. Hebreos 13, ya llegamos, prácticamente estamos llegando al final. Dice el versículo 22, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. ¿Qué quiere decir eso, hermanitos? No se me vayan a llenar de congojas por lo que les he dicho. Todo lo que les he dicho viene de parte de Dios y es una exhortación. Pues os he escrito brevemente. O sea, les escribí poquito, les dice el apóstol. O sea, esto, lo que les dije es un entremés, es poquitico. Claro, comparado con toda la tarea que tenemos en toda la Biblia, sí es poco. Os escribí brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viene pronto iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores. Hay congregaciones que tienen varios pastores y es algo hermoso que haya muchos pastores. Nuestra iglesia, a su debido tiempo, tendrá más pastores. Por ahora, solo hay uno. Pero, ¿quién es el que hace la obra? ¿Quién es el que llama, equipa y envía? Es Dios. Saludad a vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. ¡Ay, qué maravilla! Esto parece las redes sociales, cuando saludo desde Chile que nos saludan, saludos desde México que nos saludan, desde otras partes del mundo nos saludan. Aquí también esta carta dice, los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Y esa gracia maravillosa, esa gracia que se debe cuidar, esa gracia que es el regalo de Dios para salvación, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No somos salvos por obras, pero somos salvos para obras, porque Jesucristo dijo muy claramente, por sus frutos los conocerán. Un verdadero cristiano es una persona obediente a los mandamientos de Dios. Vamos a orar. Maravilloso Padre, te damos gracias por esta hermosa carta que nos llena, Señor, de conocimiento y nos llena de sabiduría y nos llena de conocer más acerca del corazón de nuestro Dios. Danos, Señor, más de tu Espíritu para que todo este conocimiento y toda esta tarea, Señor, que tú nos das, la podamos desarrollar con gusto, con gozo, con alegría,
con un corazón que rebose de amor por ti, Señor, y por nuestro prójimo. Pedimos, Señor, tu preciosa bendición. Derrama de tu divina gracia sobre cada uno de nosotros y prepara nuestros corazones, oh Dios omnipotente, para tomar, Señor, el pacto de la Santa Cena, para ser bendecidos en este acto de fe y obediencia, Señor, en el cual tú nos abres las puertas, las ventanas de los cielos para bendecirnos, Señor. Gracias, Padre Celestial. Pedimos tu preciosa bendición en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. En 1 Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 23 en adelante, el apóstol Pablo nos da una serie de instrucciones muy relevantes, muy hermosas acerca de la profundidad y la hermosura de la Santa Cena. Y dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Entonces tenemos que la Santa Cena es una orden de Jesucristo. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Es muy simple y es muy profundo. Quiere decir que cuando yo tomo la Santa Cena, entro en el pacto, y cuando no la tomo, no entro en el pacto. Así es. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. El que no sabe lo que está haciendo, en vez de recibir una bendición, va a recibir una maldición. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, pero se refiere a la muerte. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas, siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que en ocasiones hacemos las cosas mal y el Señor nos castiga, porque Él reprende y castiga a todos los que ama, para que no recibamos condenación, sino que recibamos un castigo que sirva de corrección. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. ¿Qué significa todo esto? Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden que demanda que se hagan las cosas en orden y decentemente. Así que vamos a tomar la Santa Cena y vamos a orar para tomar la bendición de la Santa Cena. Vamos a orar. Amadísimo Padre, oh Dios, de toda bondad y misericordia, te damos gracias. Venimos ante ti, Padre Celestial, a pedirte perdón por nuestros pecados y a pedir, oh Dios, tu misericordia y tu bendición sobre este pan que representa tu cuerpo, sobre esta copa que representa tu sangre, tu cuerpo y tu sangre, entregados al tormento, al martirio, a la muerte, a la cruz, y tu sangre derramada, Señor, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Para que nosotros tengamos en ti perdón de pecados, salvación y vida eterna, una herencia incorruptible, incontaminada y preciosa en los cielos, para todos aquellos que seamos fieles hasta la muerte. Pedimos, Señor, tu preciosa bendición. Bendecimos el pan, bendecimos la copa que tomamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomemos, hermanos, del pan y de la copa. Terminamos con una oración. Maravilloso Señor, te damos gracias por tu gran piedad y tu misericordia, porque continuamente nos das una y otra oportunidad más para que hagamos las cosas bien, para que seamos bendecidos, para que heredemos el reino, Señor, que nos has prometido. Gracias te damos, oh Dios nuestro. Colocamos nuestra vida en tus manos y pedimos, Padre Celestial, misericordia. Ten misericordia de cada uno de nosotros. Extiende tu mano, oh Dios omnipotente, y bendícenos. Danos, Señor, día tras día, más y más de tu gracia y de tu Espíritu, Señor. Ponemos en tus manos nuestra vida. Bendecimos a nuestros hermanos, Dios Todopoderoso. Bendecimos, Señor,
los diezmos, las ofrendas, todas aquellas dádivas generosas, Señor, que voluntariamente tú no demandas ni obligas a nadie a dar nada, pero tú amas al dador alegre. Y nos enseñas por tu palabra que cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, sino por una relación y un compromiso de amor y por una obediencia que viene como una convicción de parte de Dios. Cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Permite, Padre Celestial, que cada día nuestra obediencia a ti sea mejor, sea una obediencia de corazón, cada vez más dedicados, más consagrados, más de ti en nosotros. Gracias te damos, precioso Dios. Guárdanos del mal y bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.